Muchos creyentes están convencidos de que simplemente creer en Dios basta para estar preparados. Pero, ¿qué pasaría si les dijéramos que un alma puede pasar por la eternidad con el nombre de Jesús en sus labios y aún así encontrarse desprevenida? Este testimonio no es como otros, es una advertencia que concierne a toda nación, a todo cristiano, a toda alma que cree estar a salvo y no lo está. Si estás aquí, no es casualidad. Respira hondo. Quédate hasta el final y escucha cada palabra. Quizás descubras que Dios te ha elegido para despertar a otros antes de que sea demasiado tarde. Antes de empezar, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Cada día recibirás palabras vivas, visiones auténticas y mensajes que nadie se atreve a decir, pero que el cielo nos pide proclamar. No recuerdo la última vez que oré con el corazón, quizá de niña, cuando mi abuela me tomaba la mano antes de dormir y me hacía repetir mecánicamente el Padre Nuestro. Pero lo cierto es que Dios, en mi vida adulta, se había convertido en un eco, distante, débil, a veces molesto, una voz que sabía que estaba ahí, pero que había aprendido a ignorar con elegancia. Me llamo David, y cuando todo empezó, tenía 41 años, aunque en realidad me sentía como de 80. No por agotamiento físico, sino por esa fatiga que te consume por dentro sin que te des cuenta. Vivía en Houston, tenía una carrera estable en finanzas, una cuenta bancaria tranquilizadora y una casa en un barrio con los setos podados a la misma altura. Lo tenía todo, sí, menos una cosa, paz. Todos los días era la misma chaqueta, el mismo café, las mismas palabras para los clientes que se aferraban a mí como si fuera su profeta, su salvador. Pero ni siquiera creía en mi propia salvación, y mucho menos en la de ellos. Aún así, era bueno actuando. Conocía las fórmulas, las pausas adecuadas, las expresiones adecuadas. Pero al llegar a casa, el silencio era lo único que me respondía. Mi matrimonio se había convertido en una especie de contrato indefinido firmado por inercia. Mi esposa, Elena, me observaba cada vez menos, y yo hacía lo mismo. Nuestras palabras se habían vuelto logísticas: pagaste la luz, mañana llevaré a mi hijo al colegio. ¿Y mi hijo, qué podía decirle? Se estaba convirtiendo en un extraño con mi mismo apellido. Cuando intentaba hablar con él, su atención se concentraba en la pantalla de una tableta. No me odiaba, simplemente no me veía. Sin embargo, lo que más me perturbaba era lo que ocurría cada noche a las 3:03, siempre a esa hora, siempre el mismo sueño. Una habitación blanca y silenciosa con una silla en el centro. Sobre la silla, una Biblia, no estaba abierta ni cerrada, estaba allí, observándome. Sí, me observaba. Me acercaba, extendía la mano, y entonces el sueño se rompía como un cristal. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome como si hubiera estado corriendo. A veces lloraba sin saber por qué. No le conté a nadie sobre esas noches. ¿Qué sentido tendría? Pensarían que estaba teniendo una crisis nerviosa. Quizás era cierto. Después de todo, me pasaba los días fingiendo que todo estaba bajo control mientras sentía que el mundo se derrumbaba en mi interior. Una vez, mientras esperaba el ascensor, oí una frase en mi interior, como un susurro: te estás desvaneciendo poco a poco y no haces nada para detenerlo. Pero no había nadie a mi lado, solo mi reflejo. Entonces llegó el 11 de junio de 2025, el día en que el mundo empezó a temblar. Los mercados estaban histéricos, los gráficos parecían gritos silenciosos. Nadie entendía. Algunos hablaban de un colapso sistémico, otros de manipulación. Ya no escuchaba. Miré el monitor como se mira a un cadáver, sin reaccionar. Un compañero me preguntó si estaba bien. No respondí. Me levanté, tomé mi chaqueta y me fui sin despedirme. Caminé casi 20 minutos sin saber a dónde. La luz del sol me hacía daño en los ojos. Sentí un escalofrío bajo la piel, como si mi propio cuerpo se preparara para salir.
Luego, el corazón, una punzada repentina e implacable. Me flaquearon las piernas, la acera se tambaleó, la realidad se dobló como papel mojado. En ese preciso instante, crudo y real, no pensé en mi esposa ni en mi hijo. Pensé en esa Biblia y en el hecho de que nunca la había abierto. Entonces todo se oscureció. No fue como un desmayo, fue algo más profundo, como si Dios finalmente hubiera decidido hablarme, pero ya no en un sueño. No vi la luz al final del túnel. No oí el canto de los ángeles, ni una mano que me levantara suavemente. No, mi entrada al más allá fue como un colapso, un desgarro limpio y violento, como una caída de la realidad misma. Ya no estaba en mi cuerpo. No sentía el peso de mis huesos ni la presión de mi corazón, sin embargo, estaba consciente. Terriblemente consciente. Abrí los ojos, si así se le puede llamar, y vi la tierra suspendida bajo mí, hermosa y frágil como una canica de cristal. Pero algo había cambiado, el cielo a su alrededor no era negro como el universo, era rojo, un rojo profundo y oscuro como una herida sin cicatrizar. Y entonces lo oí, un sonido distante, un rugido que atravesaba galaxias, atravesando el espacio como una espada de fuego. El rugido se acercaba desde el borde del horizonte. Del vacío emergió un caballo rojo fuego. Pero no era solo un animal, era una criatura hecha de llamas y poder, una entidad viva y tremenda con ojos como cráteres en erupción. Sobre él se alzaba una figura con una capa negra como la ceniza, un rostro en el que no podía fijar la mirada, como si el universo mismo se negara a darle rasgos. Cada paso del caballo en el mundo provocaba oleadas de terror, terremotos y derramamiento de sangre. No pisoteaba físicamente, pero cada casco generaba guerra. Vi China, una explosión silenciosa sobre Pekín, gente corriendo sin rumbo. Vi Rusia, columnas de humo elevándose de campos nevados. Vi Irán, una explosión en el corazón de una ciudad antigua. Luego vi a Israel, rodeado, de rodillas, pero no desmoronado. Todas las naciones parecían aturdidas, como si un hechizo oscuro hubiera silenciado a sus líderes y desatado a los pueblos. Y finalmente vi América, pero no la América de las postales, ni la América de las promesas. Vi su alma, y ya no brillaba, estaba confusa, cansada, dividida. La costa oeste estaba oscurecida por una nube gris que parecía viva, densa como una conciencia sucia. Seattle brilló un instante como una chispa, y luego fue engullida por una explosión. No era una película, no era una simulación, era real. Sentí la onda expansiva atravesar el cielo espiritual, como si el universo mismo hubiera contenido la respiración. Entonces vi el corazón de Estados Unidos, su espíritu, y lloró. Era como un águila herida, incapaz de volar, atrapada en sus propias cadenas. Una voz rugió en el aire como un trueno en un campo vacío, llamaron a la paz, compromiso. Armaron naciones por amor al dinero. Vendieron la sangre de inocentes en el mercado de los acuerdos. Un escalofrío me recorrió, aunque no tenía cuerpo. La verdad estaba desnuda ante mí, no había más excusas, ni noticias que cambiaran de versión o negociaran. Las cosas eran como Dios las veía, y nadie podía decir lo contrario. Entonces el caballo se detuvo en el centro de todo, y un sonido profundo, más parecido a un lamento que a una palabra, llenó el aire. La balanza ha sido pesada. Las naciones han fracasado, pero no todas. En ese momento vi algo diferente, chispas en el humo. Vi rostros, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, de rodillas. No gritaban consignas, no portaban armas. Lloraban, rezaban. Algunos estaban en habitaciones diminutas, otros en campos, otros frente a iglesias en ruinas. Una multitud silenciosa pero poderosa. Y sobre ellos, una paloma, no blanca, sino hecha de luz viva, como un fragmento del paraíso. Entonces la voz dijo, quien escuche el llamado será protegido. Los demás caerán en el engaño. Y sentí, por primera vez en mi vida,
Un temor santo, no pavor, sino conciencia de que todo lo que había ignorado era real, que la batalla no era futura, ya estaba en marcha, que el juicio no comenzaría, ya había comenzado. No sé cuánto tiempo permanecí suspendido después de esa visión. El caballo rojo se había desvanecido como polvo de fuego, y yo flotaba en un espacio que parecía hecho de un silencio sólido, como si incluso el tiempo se hubiera detenido. Entonces algo cambió. Sentí una presión en mi mente, como si alguien abriera una puerta dentro de mí. De repente, me transporté a otro escenario. Me encontré en una enorme sala hecha completamente de cristal. Pude ver. Los rascacielos se reflejaban infinitamente, las pantallas digitales proyectaban valores, cifras, porcentajes, siglas conocidas, Nasdaq, Dow, S&P 500. Lo sabía todo. Era el corazón del sistema económico mundial, pero no latía, temblaba. Una voz, serena pero solemne, dijo, miren lo que los hombres han adorado. Y entonces vi, detrás de cada transacción, de cada inversión, de cada profeta, se escondía un altar invisible. Hombres de traje se arrodillaban no para rezar, sino para recibir. El Dios al que servían no tenía ojos ni manos, pero brillaba como el oro y devoraba como el fuego. Sus ofrendas eran las horas de sus vidas, familias abandonadas, conciencias vendidas, verdades comprometidas. Entonces hubo un destello y la escena cambió. Estaba en una ciudad estadounidense, quizá Chicago o Dallas, y la gente corría de un banco a otro. Las filas se extendían por cuadras enteras. La gente gritaba, lloraba, suplicaba, algunos caían de rodillas frente a cajeros automáticos que mostraban la misma palabra, fracaso. Y entonces comprendí que no era solo una crisis económica, era un juicio espiritual. El sistema mismo se estaba derrumbando porque estaba construido sobre cimientos podridos, confiar más en el dinero que en Dios. Vi cuentas bancarias vacías como pozos perforados, acciones desplomadas a cero en un abrir y cerrar de ojos, tarjetas de crédito convertidas en plásticos inservibles. Pensiones, ahorros, fondos, todo se evaporó. Mientras los hombres clamaban a los gobiernos, a los banqueros, a los mercados, casi nadie clamaba a Dios. Casi nadie, porque, en medio del caos, vi una escena que jamás olvidaré, una anciana sentada en un banco con una Biblia desgastada apretada contra el pecho. A su alrededor, la ciudad se derrumbaba, pero ella tenía paz. Tenía los ojos húmedos, pero fijos en lo alto. Un niño se acercó y le preguntó, ¿no tienes miedo? Ella respondió, no, porque mi tesoro no está aquí. Esas palabras me conmovieron. Durante años había predicado la seguridad en los números, en las carteras equilibradas, en las inversiones a largo plazo, pero en ese momento comprendí lo ilusoria que era esa fe. Había construido mi casa sobre arena, y ahora las olas la arrastraban. Entonces vi a millones de personas en todo el mundo enfrentadas a una disyuntiva, seguir aferradas a lo que se derrumbaba o dejarlo ir y confiar en el Dios invisible. Mientras la mayoría intentaba reconstruir sobre el polvo, algunos, unos pocos, cayeron de rodillas, no por desesperación, sino por rendición. Una escritura apareció en el cielo, brillante como el sol de la mañana, quien ha puesto su corazón en la riqueza, ahora verá el vacío. Quien ha guardado la palabra en su corazón, ahora será saciado. Y entonces comprendí por qué veía todo esto, no era solo un mensaje para el mundo, era para mí, porque había vivido para acumular y ahora moría por falta de verdad. Tras la visión del colapso económico, pensé que nada podría sacudirme más que lo que ya había visto, pero me equivoqué. Había otro nivel, otra profundidad aún más vertiginosa, y Dios me guiaba hacia ella. No puedo explicar cómo sucedió, pero de repente me encontraba en lo alto, mucho más alto que la tierra, como suspendido en una frontera que separaba lo visible de lo invisible, el tiempo de la eternidad, la mentira de la verdad. No estaba en el cielo tal como lo entendemos, sino en un lugar espiritual que me permitía verlo todo como lo ve el Todopoderoso, desnudo, auténtico, sin velo. La tierra me parecía hermosa y frágil, como si estuviera hecha de aliento y cristal.
Pero lo que atrajo mi mirada fue el firmamento. El cielo que siempre había considerado mudo y distante comenzó a moverse, no en sentido físico, sino como si estuviera a punto de abrirse como una puerta sellada durante siglos. Las estrellas, que siempre creí inertes, comenzaron a vibrar como las cuerdas de un instrumento tocado por la mano de Dios. De cada una emanaban señales que parecían comunicar algo urgente, como si el universo entero intentara decirle algo a la humanidad. Entonces lo vi, el sol, que hasta ese momento había brillado inmóvil como un guardián silencioso, palideció de repente. No se oscureció del todo, sino que se volvió opaco, enfermizo, como si su propia luz se hubiera contaminado. Inmediatamente después, la luna, llena y suspendida sobre un océano en calma, se tiñó de rojo. No era un rojo natural como el de los eclipses, sino un rojo intenso y aterrador, como sangre recién derramada. Y entonces llegaron 3 cometas. No se desplazaban como estelas luminosas, sino que se movían lentamente, con solemne lentitud, trazando arcos precisos en el cielo sobre cada continente. Cada uno parecía decir algo, uno se detuvo sobre Europa, otro sobre América, otro sobre Oriente Medio. En el silencio absoluto oí una voz, no humana, inaudible, sino grabada directamente en mi corazón. Era la voz de Dios: he escrito en los cielos lo que los hombres han borrado de sus corazones. Inmediatamente después, una cruz de luz apareció en el cielo sobre el desierto de Oriente Medio. No era simbólica ni abstracta, era viva, real, palpitante, hecha de la misma sustancia que el día de la creación. En el centro de esa cruz brillaba un punto dorado e incandescente, del cual irradiaban ondas de verdad, trascendiendo todas las fronteras humanas, todas las religiones, todos los idiomas, todas las culturas. Nadie quedó excluido. Las naciones recibieron un mensaje personal, claro e innegable, como si cada pueblo fuera interrogado personalmente por su creador. A América se le dirigió una palabra que me conmovió profundamente: te he bendecido, te he protegido, te he exaltado, pero has olvidado tu fundamento. Preferiste la autonomía a la dependencia, la política al arrepentimiento, la libertad sin verdad. Ahora te llamo una vez más, escúchame, regresa a mí. Sentí que se me desgarraba el corazón porque esa voz no era amenazante, sino dolorosa. No era el llanto de un rey furioso, sino el llanto de un padre traicionado. En ese momento vi multitudes enteras alzando la vista. Algunos se arrodillaron, dominados por una adoración espontánea e incontrolable, otros se cubrieron el rostro como si esa luz expusiera cada mentira. Empresarios, niños, soldados, personas sin hogar, líderes religiosos, cada uno estaba solo ante la verdad eterna. Nadie podía apelar a nada más, la conciencia de la humanidad se iluminaba de golpe en un instante inmenso. Entonces, como grabada en el firmamento mismo, apareció una escritura que ardía como fuego, pero no destruía. Cuando vean estas señales, no miren hacia abajo. No busquen explicaciones. Búsquenme a mí. Y entonces comprendí, aquello no era solo una advertencia, era un acto de amor, un llamado, quizás el último, después del solemne silencio de los cielos y del grito del Padre grabado entre las estrellas. Pensé que nada podría superar la intensidad de esa revelación, pero lo que vi inmediatamente después fue aún más desarmante. Ya no era la advertencia del cielo, sino el cielo descendiendo, ya no era el juicio inminente, sino la misericordia derramándose como un río que se desborda, barriendo los desiertos del corazón humano. De repente me encontré entre la gente, no como un espíritu flotante, sino inmerso entre hombres y mujeres reales, como si caminara por la tierra en muchos territorios a la vez. Vi diferentes ciudades superpuestas como transparencias, Lagos y Los Ángeles, Seúl y Sao Paulo, Roma y Manila, Detroit y Buenos Aires, Kinshasa. No había fronteras ni barreras, solo sed. Las calles estaban llenas, pero no de protestas ni pánico, estaban llenas de hambre, hambre de Dios. La gente se arrodillaba en las aceras, en el metro, en las plazas, jóvenes tatuados y ancianos con las manos deformadas por el trabajo, jóvenes que días antes habían estado publicando vídeos de odio, ahora con las manos alzadas al cielo como niños que piden ser alzados.
Y entonces llegó el fuego, pero no era fuego que consumiera, no era destrucción. Era el Espíritu. Descendió no como una llama violenta, sino como un calor vivo que traspasaba los huesos. Parecía líquido, pero era luz. Parecía luz, pero era una voz que entró sin pedir permiso y dijo, vuelve, vuelve, eres mío. Vi iglesias enteras, frías y abandonadas, abiertas como flores tras una larga sequía. Pastores que habían perdido la fe volvieron al púlpito temblando. Mujeres que habían sido maltratadas, marginadas, olvidadas, ahora profetizaban con lágrimas en los ojos. Jóvenes que habían hecho del nihilismo su religión ahora clamaban, Jesús es real. Jesús está vivo. Las lágrimas caían como lluvia, pero no era tristeza, era purificación, era renacimiento. Y yo, que había estado ciego durante años, que había considerado la fe un cuento de hadas para mentes débiles, también lloré, no como espectador, sino como hijo pródigo. Entonces vi lugares que el mundo jamás habría considerado, cárceles, manicomios, burdeles, campos de refugiados, aldeas olvidadas, y allí el despertar fue aún más fuerte, porque donde la desesperación había calado más hondo, el espíritu encontró más espacio que llenar. Los últimos se convirtieron en los primeros, los despreciados en los portadores de gloria. Nos observan, nos acompañan, rezan por nosotros. No están lejos, están justo al otro lado de un velo tan fino como un aliento. Entonces vi algo que me rompió el corazón y me lo recompuso al instante. David no estaba solo. A su alrededor estaban los animales que teníamos juntos, Toby, nuestro primer perro, el que dormía a los pies de la cama y del que nos despedimos demasiado rápido. Luego estaba el gato de mi madre, el que David odiaba al principio, pero que con el tiempo me seguía a todas partes como una sombra. Todos estaban allí, serenos. Ninguno mostraba signos de vejez ni enfermedad, me miraban con ojos que no pedían nada, pero que lo daban todo. Jesús volvió a hablar, y sus palabras fueron como una bomba en una herida que había aprendido a ignorar, en mi reino, nada que haya sido amado con un corazón puro se perderá. Todo vínculo santificado por el amor revivirá. No será un recuerdo, será una realidad. En ese momento comprendí, la muerte no es un corte sino un paso, el tiempo no destruye lo vivido en verdad y el anhelo que había sentido durante tanto tiempo no era una locura sino un llamado a casa. David no me había abandonado, me esperaba, y con él, cada muestra de amor que Dios me había concedido en vida. Cuando llegara mi hora, no caminaría en la oscuridad, correría a los brazos de quienes ya me habían preparado un lugar. Y Max, si subía antes que yo, estaría allí a su lado, viéndome llegar, moviendo la cola como siempre hacía cuando me veía entrar por la puerta. Por primera vez en años, sentí que una esperanza nacía en mí, no era una ilusión, sino una certeza. Comprendí que el cielo no es un lugar abstracto para almas errantes, es el hogar que el amor construye en la eternidad. No puedo describir el momento exacto en que la luz comenzó a desvanecerse. Fue como un lento desvanecimiento de la eternidad, como si ese lugar fuera del tiempo se disolviera, no para alejarme, sino para devolverme al mundo. No había miedo ni angustia, solo una llamada dulce, delicada, pero inexorable. Oí mi nombre pronunciado una vez más, Isabel, con tanta intensidad que me hizo temblar. No era solo un nombre, era una misión, un llamado, una responsabilidad. Jesús me estaba confiando algo, y lo entendí incluso antes de que lo dijera. No todos están listos para entender, me dijo, pero tú has visto, y lo que has visto no puede callarse. A tu regreso, cuéntalo. No intentes convencer, sino recordar. Recuerda a los demás lo que el mundo ha olvidado, que toda criatura es preciosa, y que ningún lazo de amor, ni siquiera el más silencioso, se desperdiciará jamás. Entonces, repentino y agudo como un viento invernal, llegó el dolor. Mi cuerpo empezó a hacerse sentir de nuevo, mis huesos, mi cabeza, mi pecho, pero mi corazón gritó primero, como si hubiera percibido algo incluso antes de que abriera los ojos. Había alguien a quien tenía que encontrar.
Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado, anclado, como atado por cadenas invisibles. Sonidos apagados, voces lejanas, máquinas, el ritmo electrónico constante, hospital, vida, regreso. A través de la niebla que regresaba de mi consciencia, la pregunta estalló como una sirena en mi interior: Max, ¿dónde estaba Max? Lo había dejado tirado en el asfalto, con el cuerpo desmoronado como una hoja pisoteada. Había experimentado algo eterno, pero él seguía allí, en la fragilidad de su carne. En los días siguientes, mi mente estaba fija en él. Cada médico que entraba en la habitación, cada enfermera que ajustaba las vías intravenosas, cada sonido en el pasillo, solo oía su nombre: Max. Una vecina, una mujer de pocas palabras y amante de las flores, vino a visitarme después de unos días. Había llevado a Max a la clínica en cuanto la ambulancia me llevó. Dijo que estaba muy grave, que no se movía, que respiraba con dificultad, pero respiraba. Esa palabra me conmovió y me sanó al mismo tiempo. No había terminado, había esperanza. Había visto la eternidad, pero ahora mi fe tenía que vivir en el tiempo. Todas las noches oraba como nunca antes, no por mí, sino por él. Le hablaba como se le habla a un niño dormido. Le conté lo que había visto, que no era casualidad que lo hubieran enviado, que Dios había hablado de él. Le dije que no era solo un perro, sino una misión viviente, una señal. Pasaron las semanas. El tiempo era confuso, contraído, como en esos sueños en los que uno despierta sin saber si ha pasado un minuto o un año. Entonces, una mañana, mientras estaba sentado en esa rígida silla de hospital con la espalda ardiendo y la vista cansada, entró el veterinario. Su rostro era serio, profesional, y en mi corazón me preparé para lo peor. Pero entonces dijo que abrió los ojos. Max, el perro, los abrió. Nos miró. Me derrumbé, no teatralmente. Me encorvé como un árbol que finalmente se deja doblegar por el viento. Lloré en silencio, sin emitir sonido alguno, sin embargo, cada lágrima era una oración. Él estaba de regreso, o al menos regresaba lentamente, como yo, lentamente pero con la fuerza que da el haber tocado algo más allá de esta tierra. Cuando por fin lo volví a ver, su cuerpo estaba vendado, respiraba débilmente y tenía la mirada apagada. Pero en esa única y débil mirada, estaba la misma promesa que había visto en los ojos de Jesús: estoy aquí y no te he abandonado. Y yo, temblando, le respondí en mi corazón: yo tampoco. Nunca he creído que uno pueda prepararse de verdad para la separación. No importa cuánto tiempo hayan pasado juntos, cuántas arrugas hayas contado en su hocico, ni cuántos atardeceres hayan visto juntos. El corazón se engaña pensando que puede vivir con la idea de que un día todo terminará. Pero cuando llega ese momento, el corazón se rompe de igual manera, aunque lo supieras, aunque lo esperaras, aunque ya te hubieras dicho que era el ciclo de la vida. Max había envejecido, y yo también. Sus pasos se habían vuelto más lentos, sus días más cortos. Ya casi no ladraba, pero me seguía a todas partes con esa calma silenciosa de quien ha comprendido que el tiempo es oro y no se desperdicia en cosas inútiles. Pasábamos horas juntos en el jardín, bajo el viejo árbol que habíamos plantado el primer año en esa casa. Él se tumbaba a mis pies. Yo leía o simplemente cerraba los ojos y escuchaba el viento en las hojas, mientras el mundo exterior pasaba veloz como si nunca tuviera tiempo para el amor. Entonces, una mañana, todo cambió. Max no vino a buscarme cuando me levanté. No se oían sus patas en el suelo, ni su hocico rozando mi mano. Lo encontré en su cama, despierto pero quieto, con una mirada diferente, sin miedo, pero con una especie de paz, como si ya hubiera visto lo que yo aún temía. Lo llevé a nuestro jardín. El sol se filtraba entre las ramas como para bendecir cada instante. Dio unos pasos inseguros y luego se detuvo. Me miró, y en esa mirada lo había todo, la gratitud de toda una vida, el amor que nunca se había detenido y una despedida que no necesitaba palabras. Me arrodillé a su lado,
Lo tomé en mis brazos y, mientras lo sostenía, sentí que su cuerpo se relajaba como si por fin hubiera encontrado la libertad. Su cabeza reposó sobre mi hombro, su respiración se hizo más lenta y luego se detuvo. Me quedé allí, con la cara hundida en su pelaje, dejando que las lágrimas me marcaran el rostro sin resistirme, sin contenerme. No sé cuánto tiempo estuve así. No había reloj en ese momento, solo dolor y amor entrelazados de una forma que nunca antes había sentido. Era como si una parte de mí muriera con él, pero otra parte, la que había descubierto durante mi experiencia, ya empezaba a brillar. Max se había ido, pero no había desaparecido. Lo sentía en todas partes, en el aire, en el silencio, en la forma en que la luz de la mañana se posaba sobre el sillón vacío. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Su espíritu estaba allí, y lo sabía porque Jesús me había dicho que nada que se haya amado con un corazón puro se perderá. En los días siguientes, me preguntaron si quería enterrarlo en nuestro jardín. Dije que sí y pedí que estuviera bajo nuestro árbol, el que había presenciado nuestras estaciones, nuestras sanaciones, nuestras risas. Cada mañana, voy allí, pongo mi mano en la tierra y le hablo, no con palabras cualquiera, sino con las que solo llegan cuando el corazón se ha roto y luego sanado con amor. Gracias, Max, le digo. Gracias por amarme cuando no lo merecía, por quedarte cuando todos se fueron, por ser mi puente, mi sello de ayuda, mi señal del cielo. Entonces miro al cielo y sonrío incluso entre lágrimas, porque ahora sé, cuando llegue mi hora, cuando mi cuerpo también se vuelva luz y la luz vuelva a buscarme, alguien me estará esperando. Lo veré correr hacia mí, con las orejas al viento y los ojos brillantes, como solía hacerlo al oír el sonido de las llaves en la puerta. Y David estará allí, de pie detrás de él, con esa mirada que nunca he olvidado. Mi familia estará allí, las voces que he amado y perdido. Pero antes que nada, él estará allí, mi Max, el perro que Dios envió para salvarme cuando ya no sabía vivir, el perro que me enseñó que el amor más silencioso suele ser el más eterno. Ese día correremos juntos sin dolor, sin miedo, sin tiempo, para siempre. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si aún estás aquí, es porque algo ha tocado lo más profundo de tu alma, y quizás ahora mismo, el Espíritu Santo esté llamando suavemente a la puerta de tu corazón. Te invitamos a realizar una pequeña acción que puede tener un gran impacto. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues para que podamos incluir tu tierra en nuestras oraciones diarias. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las revelaciones y testimonios que compartimos a diario para edificar y despertar el espíritu. Sobre todo, comparte este vídeo con al menos 3 personas que amas, amigos, familiares, hermanos y hermanas en la fe, porque un simple clic hoy puede reavivar la esperanza en un corazón apagado, derramar una lágrima sanadora y llevar a un alma perdida de regreso a los brazos de Dios. Recuerda, los animales también son un regalo precioso del Creador. No son simples criaturas, sino compañeros de viaje, mensajeros silenciosos, a veces incluso ángeles disfrazados. Ámalos, respétalos, protégelos, porque cada ser que respira fue creado con amor por aquel que creó el cielo y la tierra. A menudo, es a través del amor puro y fiel de un animal que Dios puede hablarnos cuando nadie más puede. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu camino, iluminando cada paso con su verdad, su paz y su amor, siempre.